Hola y bienvenidos a esta nueva edición especial de CGTN Noticias que dedicamos a la llegada del presidente de China, Xi Jinping, a Brasilia y al inicio de su visita de Estado a la capital brasileña. A Xi Jinping le espera una apretada agenda que incluye, según ha anunciado el gobierno del país sudamericano, entre otros eventos, una reunión con su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva en el Palacio de Alvorada, una ceremonia de firma de acuerdos y una cena en el Palacio de Itamaraty. Y para traerles más detalles sobre su estancia en Brasil y lo que ha dado de sí la cumbre de líderes del G20, me acompañan en el estudio Daniel Triadó y Luis Martín, compañeros y comentaristas de CGTN en español. Buenas noches a los dos. Muchas gracias, Fan. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, decíamos que venía de Río de Janeiro Xi Jinping de asistir a la cumbre del G20, las 19 mayores economías del mundo, más la Unión Europea, que representan un 85% del PIB global y dos tercias partes de la población mundial. Gran oportunidad para poner los temas más apremiantes del mundo sobre la mesa, intentar buscar soluciones. Este año Brasil ha elegido como temas principales hambre y pobreza, cambio climático, gobernanza global, sur global. ¿Cuáles crees que ha sido el más importante? Yo empezaría por hambre y pobreza, también porque es una de las iniciativas a las que más ha hecho hincapié Brasil durante su presidencia del G20. Si me permites añadir, también es miembro del G20 desde hace muy poco la Unión Africana. Son en realidad ya 21, pero se sigue llamando el G20. Según el último informe mundial sobre las crisis alimentarias del Programa Mundial de Alimentos, unas 282 millones de personas en 59 países y territorios experimentaron altos niveles de hambruna aguda en 2023, un aumento mundial de 24 millones con respecto al año anterior. Este aumento se debe, por un lado, a una mayor cobertura del informe respecto a años anteriores y a un marcado deterioro de la seguridad alimentaria, especialmente en la Franja de Gaza por motivos obvios y en Sudán. Durante 4 años consecutivos, la proporción de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda se ha mantenido persistentemente alta, casi el 22% de las personas evaluadas, lo que supera significativamente los niveles anteriores a la COVID-19. Cabría lamentar que los niños y las mujeres están a la vanguardia de estas crisis de hambre, con más de 36 millones de niños menores de 5 años con desnutrición aguda en 32 países, según el informe que os comentaba. La desnutrición aguda empeoró en 2023, en particular entre las personas desplazadas debido a conflictos y desastres. En 2023, más de 705.000 personas se encontraban en el nivel de catástrofe o fase 5 de inseguridad alimentaria y en riesgo de morir de hambre, la cifra más alta en la historia de los informes del Programa Mundial de Alimentos y 4 veces más que en 2016. Por cierto, para que nos entendamos, en la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, una herramienta que clasifica la gravedad de las situaciones de seguridad alimentaria, existen 5 fases: seguridad alimentaria general, seguridad alimentaria crónica, crisis alimentaria y subsistencia, emergencia humanitaria y hambruna o catástrofe humanitaria. La situación actual en la Franja de Gaza representa el 80% de las personas que enfrentan una hambruna inminente, junto con Sudán del Sur, Burkina Faso, Somalia y Malí. El informe prevé que estas cifras podrían aumentar debido, obviamente, a la situación de emergencia que se vive en la Franja de Gaza. Los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y las perturbaciones económicas siguen siendo los principales motivos detrás de las peores crisis alimentarias que se viven en el mundo. Por ello, cabría destacar que la ceremonia de apertura de la cumbre de líderes del G20 contó con el lanzamiento de la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, que fue una iniciativa brasileña destinada a movilizar a países y organizaciones internacionales para acelerar estos esfuerzos en la lucha contra el hambre y la pobreza con vistas a 2030. Hace escasos días, la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, la FAO, formalizó su ingreso a esta alianza. La FAO se comprometió a colaborar con otros miembros de la alianza para desarrollar soluciones
innovadoras y compartir buenas prácticas en materia de aprendizaje e intercambio, así como en difusión de conocimientos y análisis de datos para luchar, como decía, contra el hambre y la pobreza. El mismo Programa Mundial de Alimentos hizo lo propio al anunciar también que trabajará con estrecha colaboración con los gobiernos de los estados socios de la Alianza para diseñar e implementar programas que aborden el hambre y fortalezcan la seguridad alimentaria a largo plazo, con un fuerte enfoque en las comidas escolares, la nutrición, la protección social y la resiliencia. En su artículo en el diario La Folla de Sao Paulo, Xi Jinping, el presidente chino, elogió la iniciativa y prometió que China la apoyará activamente. No estaría de más recordar los esfuerzos de China en esta materia, en garantizar la seguridad alimentaria de su población. Hablamos de un país de más de 1.400 millones de habitantes, el equivalente al 17,4% de la población mundial total, pero que cuenta tan solo con el 9% de la tierra cultivable del mundo. El 1 de junio de este año entró en vigor la Ley de Seguridad Alimentaria de China, cuyo fin es garantizar el suministro de cereales y productos relacionados. Cuenta con 11 capítulos, con disposiciones que cubren todo el proceso de suministro de cereales, desde la producción y la reserva hasta la circulación y el procesamiento. China también ha mostrado a lo largo de los años su apoyo a la ONU y al trabajo de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. En 2020, por ejemplo, anunció que a lo largo de los anteriores 8 años, los últimos 98,99 millones de residentes de las aldeas rurales que vivían por debajo del actual umbral de la pobreza habían salido todos ellos de la pobreza. 832 distritos y 128.000 aldeas empobrecidos fueron también eliminados de la lista de la pobreza, en un hito sin precedentes en la historia de la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Pese a ello, cabe recordar que el alivio y la eliminación de la pobreza no son la meta final, sino que son un punto de partida. China trabajará para consolidar e incluso ampliar los frutos y los éxitos en las labores de mitigación de la pobreza con el fin de alcanzar la revitalización rural, para seguir promoviendo el desarrollo económico y social en las zonas afectadas por la pobreza y para mejorar el bienestar de la población. El mismo Xi, en un discurso escrito presentado ante la cumbre de directores generales de la APEC, que tuvo lugar recientemente en Perú, advirtió que la prosperidad y la estabilidad del mundo de ninguna manera se pueden basar en la creciente pobreza de los pobres y la creciente riqueza de los ricos. Esta advertencia que los ricos siguen siendo cada vez más ricos, los pobres siguen siendo cada vez más pobres. En este sentido, el G20 manifestó su apoyo a seguir discutiendo la creación de un impuesto a los llamados superricos. Podemos leer en la declaración de Río de Janeiro, tras la conclusión del G20: con pleno respeto a la soberanía fiscal, intentaremos cooperar para garantizar que las personas con patrimonios muy elevados tributen efectivamente. Al respecto, señalan que la cooperación podría incluir el intercambio de buenas prácticas, el fomento de debates en torno a los principios fiscales y el diseño de mecanismos contra la evasión fiscal, incluida la lucha contra las prácticas fiscales potencialmente perjudiciales. El G20 espera seguir debatiendo esta cuestión en el seno del mismo bloque y en otros foros pertinentes, y contando con las aportaciones técnicas de las organizaciones internacionales pertinentes, el mundo académico y los expertos. La presidencia brasileña del G20 propuso la negociación de una convención o de un tratado que impida que los superricos evadan impuestos trasladando sus fortunas a países con legislación tributaria menos rigurosa. Según la iniciativa, si cerca de los 3.300 multimillonarios del mundo pagaran un impuesto global equivalente al tan solo el 2% de su riqueza, en cualquier país en el que estén, es posible recaudar anualmente entre 200.000 y 250.000 millones de dólares para financiar proyectos de combate a la pobreza, el hambre y la lucha contra el cambio climático.
Voy a hacerte una pequeña pausa. Vamos a ver cómo fue, porque al margen de la cumbre del G20, el presidente de China, Xi Jinping, estuvo de reuniones con diferentes dignatarios. Vamos a repasar un poco cómo fue esas reuniones. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al margen de la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro. El presidente Xi felicitó de nuevo a Sheinbaum por convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia en la historia de México. El mandatario chino enfatizó que ambas partes deben seguir mejorando sus intercambios, hacer buen uso de la complementariedad de las dos economías, avanzar en la cooperación práctica e impulsar el desarrollo integral de sus relaciones. Sí afirmó que China está dispuesta a trabajar con México para defender el multilateralismo y la justicia y equidad internacionales. Sheinbaum, por su parte, agradeció a China la ayuda que ha prestado a México en momentos difíciles, como la que ofreció tras el paso del huracán Otis el año pasado. México, aseguró la mandataria, trabajará con China para explorar nuevas oportunidades mientras expande su cooperación en varios campos. Y Xi Jinping también se ha reunido con el canciller alemán Olaf Scholz al margen de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En su encuentro, Xi destacó los logros alcanzados por ambos países desde la última visita de Scholz a China el pasado mes de abril. Propuso que China y Alemania consoliden su asociación estratégica integral adoptando una visión a largo plazo y desde una perspectiva estratégica. Además, resaltó que los intereses económicos de ambos países están estrechamente integrados, lo que abre nuevas oportunidades para la cooperación mutua. Sí subrayó que ambas naciones deben enfocarse en la cooperación digital y baja en carbono. Asimismo, aseguró que su país está dispuesto a seguir cooperando con Europa y manifestó su esperanza de que Alemania desempeñe un papel positivo en las negociaciones para resolver la cuestión de los aranceles adicionales impuestos sobre los vehículos eléctricos chinos. Por su parte, Scholz expresó su deseo de ampliar y fortalecer su asociación con China, tanto a nivel bilateral como multilateral. Finalmente, el canciller alemán subrayó que Alemania espera poder resolver de forma apropiada las diferencias existentes y alcanzar un resultado que beneficie a todas las partes, además de resolver las disputas sobre los vehículos eléctricos a través de la negociación. Y Scholz no fue el único mandatario europeo en reunirse con Xi Jinping. El presidente de China también se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Río de Janeiro. Durante su encuentro, Xi puso en valor la importancia estratégica e influencia global de las relaciones entre China y Francia. Además, destacó que su país está dispuesto a seguir desarrollando sus lazos con Francia para así contribuir también de forma positiva a sus relaciones con Europa y a la paz mundial. Xi Jinping urgió a Macron a continuar usando los mecanismos de diálogo para impulsar la cooperación bilateral, fortalecer la complementariedad de sus países, resolver las diferencias y producir beneficios mutuos. Por su parte, el presidente Macron hizo hincapié en la promoción de sus intercambios de alto nivel y entre pueblos. Asimismo, expresó su esperanza de que ambas naciones sigan desarrollando su amistad para forjar un nuevo tipo de relaciones entre estados. Y el presidente de China, Xi Jinping, ha hecho un llamamiento a los miembros del G20 para que trabajen conjuntamente por un sistema de gobernanza global justo y equitativo. Veamos más detalles sobre su intervención en la segunda sesión de la 19ª cumbre del G20 en Río de Janeiro. El presidente de China, Xi Jinping, enfatizó en su intervención que la humanidad forma parte de una comunidad de futuro compartido. Subrayó que los miembros del G20 deben considerar el desarrollo de los demás como una oportunidad y no como un reto, y considerarse socios, no rivales. Además, destacó también que el grupo debe respetar las normas básicas de las relaciones internacionales, basadas en los principios de la Carta de Naciones Unidas, y defender el orden internacional fundamentado en el derecho internacional. Xi delineó 5 aspectos clave de la gobernanza global para una mejor economía mundial. En primer lugar, el mandatario chino pidió mejorar la gobernanza económica global y promover la cooperación. Xi pidió fortalecer la coordinación de las políticas macroeconómicas. Además, instó a fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad y a aumentar la productividad total de los factores. En este sentido, sugirió que las instituciones financieras internacionales y los acreedores comerciales participen en la reducción y suspensión de la deuda de los países en desarrollo. En segundo lugar, Xi recalcó que el G20 necesita mejorar la gobernanza financiera global y construir una economía mundial estable.
Insistió en aumentar la representatividad de los países en desarrollo y en defender juntos la estabilidad del mercado financiero internacional. También destacó la importancia de prevenir los efectos negativos de desbordamiento derivados de los reajustes de políticas monetarias internas y enfatizó que los países desarrollados deben asumir su responsabilidad al respecto. Tercero, el mandatario chino urgió al Grupo de los 20 a mejorar la gobernanza de comercio global y la apertura, y a rechazar el unilateralismo y el proteccionismo. Además, pidió restaurar lo antes posible el mecanismo de resolución de disputas y que el acuerdo sobre facilitación de las inversiones para el desarrollo sea incorporado al marco jurídico de la Organización Mundial del Comercio. Expresó su confianza en que pronto se alcanzará un acuerdo sobre comercio electrónico. Cuarto, el presidente Xi destacó la importancia de fortalecer la gobernanza digital global y construir una economía mundial basada en la innovación. También subrayó la necesidad de avanzar en la gobernanza y cooperación internacional en el campo de la inteligencia artificial, asegurando que su uso sea apropiado y beneficioso para todos. Por último, Xi Jinping recalcó que el G20 necesita mejorar la gobernanza ecológica global y construir una economía mundial amigable con el medio ambiente. En este contexto, pidió a los países desarrollados que apoyen a los países en desarrollo mediante la provisión de fondos, tecnologías y el fortalecimiento de sus capacidades. En cuanto a la seguridad, Xi enfatizó que la gobernanza de seguridad global es parte integral de la gobernanza global, por lo que el G20 debe apoyar a las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad para que desempeñen un papel más relevante en la seguridad global. Finalmente, para ayudar a desescalar la crisis en Ucrania, el presidente Xi recordó que China y Brasil, junto con otros países del sur global, lanzaron la plataforma Amigos por la Paz para amplificar las voces a favor de la paz. También instó a las partes involucradas a poner fin a los enfrentamientos en el conflicto palestino-israelí. Xi señaló que la única manera de salir de esta espiral de conflicto es implementar la solución de dos estados, restaurar los derechos nacionales legítimos de Palestina y establecer un Estado independiente de Palestina. La cumbre del G20 arrancó este lunes en Río de Janeiro. Nuestro colega Marcelo Aguilar nos trae todos los detalles de cómo fue la primera jornada. Transcurrió el primer día del G20, encuentro que reúne a las principales economías del mundo en Río de Janeiro, Brasil. La llegada de las delegaciones tuvo como invitado de honor al presidente chino Xi Jinping, que fue recibido por compatriotas residentes en Brasil, que ondearon banderas y destacaron la importancia del evento para las relaciones entre ambos países. Para darle el mayor apoyo a nuestro presidente Xi, es un honor que esté participando de este G20, que es importantísimo para América del Sur. Participar en el G20 es realmente importante para el mundo entero. La discusión sobre medio ambiente, sobre economía, todo eso favorece este entendimiento. El punto más importante del primer día de la cumbre fue la inauguración oficial de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa propuesta por Brasil y acompañada por más de 80 países, entre ellos la República Popular China. La alianza buscará mecanismos para erradicar el hambre y financiar iniciativas que permitan avanzar en la reducción de las desigualdades en el planeta y en la promoción de programas contra la desnutrición y el hambre. Según la FAO, en 2024 convivimos con un contingente de 733 millones de personas aún desnutridas. Son mujeres, hombres y niños cuyo derecho a la vida y a la educación, al desarrollo y a la alimentación son diariamente violados. Un mundo que produce casi 6 billones de toneladas de alimentos, eso es inadmisible. Un mundo cuyos gastos militares llegan a 2,4 trillones de dólares, eso es inaceptable. El ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Wellington Díaz,
que representará a Brasil en el Consejo de la Alianza Global contra el Hambre, dialogó sobre la cooperación sur-sur y su importancia para el futuro de dicha alianza. Aquí tenemos países más desarrollados y países en desarrollo, pero esa integración de bancos de la región y bloques de países de la región también coloca una coalición con mucha fuerza frente a la ONU, con mucha fuerza para una nueva gobernanza. Digo que tiene un efecto no solamente de ampliar inversiones, de ampliar reconocimientos, sino también de representar una fuerza política que es necesaria para llevar adelante los objetivos de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. El ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Pimenta, destacó la importancia estratégica de las relaciones entre China y Brasil y celebró el buen momento diplomático entre ambos países. La presencia de Xi Jinping y de toda la delegación de China, la agenda que tendremos el miércoles en Brasilia, la gran presencia empresarial china, consolidan esta alianza estratégica entre ambos países. Brasil apuesta mucho por esa agenda y esa alianza. Tenemos muchos objetivos y asuntos en común y no recuerdo de un momento tan especial, tan importante y tan auspicioso de esa relación entre Brasil y China como el que estamos viviendo ahora. Las actividades siguen este martes con una discusión sobre transición energética y desarrollo sostenible y terminan con la transferencia de la presidencia pro tempore del G20 de Brasil a Sudáfrica, el primer país africano en hacerlo y que asumirá la presidencia del grupo hasta 2025. Marcelo Aguilar, desde Río de Janeiro para CGTN en español. El presidente de China, Xi Jinping, dio un primer discurso en la jornada inaugural de la cumbre del G20 que se estaba celebrando estos días en Brasil. En su alocución, el mandatario chino anunció acciones para apoyar el desarrollo global y la intención de su país de unirse a la alianza para combatir el hambre y la pobreza. Desde Argentina consultamos la opinión del director del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericano, Gustavo Girado, acerca de esta decisión. El presidente Xi Jinping, en su discurso del día de hoy, me gustaría destacar de esa parte del discurso, de sus 4 iniciativas, especialmente la que hace referencia a una profundización de los gestos y los actos que hacen a la defensa del multilateralismo. Y esto no es menor en un mundo en el cual hay una fuerte tendencia al proteccionismo. Este mensaje que el presidente Xi Jinping acaba de remarcar ahora en Río de Janeiro, me parece que está sentando las bases de lo que el presidente chino piensa reforzar a partir de ahora. Por lo tanto, es muy importante para las economías en vía de desarrollo considerar que tienen en la República Popular China una especie de vocero en el terreno de la defensa de sus intereses en los esquemas globales. Y antes de seguir con el programa, vamos a echar un vistazo a los intercambios comerciales y culturales que se han producido durante este medio siglo de relaciones diplomáticas entre China y Brasil. Desde que China y Brasil establecieron relaciones diplomáticas hace medio siglo, los dos mayores países en desarrollo y mercados emergentes de los hemisferios oriental y occidental trabajan juntos para ofrecer mayores beneficios a los dos pueblos y desempeñar un papel más importante y positivo para la paz, la estabilidad y la prosperidad en sus regiones y en todo el mundo. China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante 15 años consecutivos, y Brasil es el primer país latinoamericano en alcanzar un volumen comercial superior a los 100.000 millones de dólares estadounidenses con China. Los productos agrícolas, los minerales y el petróleo han sido pilares en la cooperación económica entre China y Brasil. Las inversiones de China en infraestructuras y proyectos de bien público han beneficiado a los brasileños. Los florecientes intercambios culturales entre personas a través de los océanos contribuyen al avance de las relaciones bilaterales. En respuesta a la pasión de los brasileños por la lengua y la cultura chinas, China ha establecido 12 institutos Confucio en Brasil, el mayor número entre los países latinoamericanos. Brasil también valora y respeta al pueblo chino y su cultura. La ciudad de Recife, en el noroeste de Brasil, estableció el Año Nuevo Chino como fiesta oficial en la ciudad en 2022. Con la llegada del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas, las relaciones Brasil-China abrazarán un futuro más brillante. CGTN en español.
El diario brasileño Folha de São Paulo ha publicado un artículo firmado por el presidente chino Xi Jinping. El artículo, titulado Una amistad que abarca vastos océanos, un viaje hacia un futuro compartido más brillante, relata los intercambios y la amistad entre China y Brasil y hace un llamamiento para abrir nuevas rutas juntos y embarcarse conjuntamente en un viaje hacia un futuro compartido más brillante. El diario brasileño Folha de São Paulo ha publicado un artículo firmado por el presidente chino Xi Jinping. En el texto, el presidente Xi afirmó que la relación entre China y Brasil ha establecido un modelo para que los principales países en desarrollo desarrollen una cooperación beneficiosa para todas las partes y persigan un futuro compartido. Dijo que esta relación dinámica no solo ha impulsado el desarrollo, sino que también ha contribuido significativamente a la paz y la estabilidad mundiales. El mandatario chino afirmó que ambas partes valoran el beneficio mutuo, promueven la sinergia entre los puntos fuertes comparativos y han trabajado codo con codo para avanzar en la modernización. También mencionó que en los últimos años, la música, la danza y otras formas de arte, junto con la gastronomía y el deporte, se han convertido en un nuevo puente que conecta a los pueblos de ambos países, contribuyendo a fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo. Xi Jinping afirmó que a medida que surgen nuevos retos y cambios en el mundo, China y Brasil deben unirse más estrechamente. Las dos partes deben abrir nuevas rutas hombro con hombro y emprender conjuntamente un viaje hacia un futuro compartido más brillante. El mandatario chino hizo un llamamiento a los dos países para que mantengan el rumbo de las relaciones amistosas, fomenten nuevos motores de crecimiento para una cooperación mutuamente beneficiosa, solidifiquen los cimientos de la amistad entre los pueblos, refuercen la solidaridad, se apoyen mutuamente y cumplan las responsabilidades como grandes países. En el artículo, el presidente chino afirmó que asistirá a la cumbre del G20 en Brasil y que China elogia encarecidamente y apoyará activamente la iniciativa del presidente Lula da Silva de establecer una alianza mundial contra el hambre y la pobreza. Espera trabajar con el presidente Lula para marcar el comienzo de unos nuevos 50 años dorados en las relaciones entre China y Brasil. CGTN, en español. Hasta aquí nuestro pequeño repaso de la actualidad de lo que ha acontecido en Brasil estos días. Habíamos dejado los puntos clave de esta cumbre del G20 y nos habíamos quedado en la pobreza concretamente. ¿Qué podíais decirme más sobre este punto? Porque extensión, todos están relacionados, el hambre, la pobreza, y luego también el cambio climático. No, yo simplemente quería, para concluir lo que estaba comentando antes, hablábamos de esta intención de la presidencia brasileña de implementar este impuesto a los súper ricos, a los multimillonarios, una negociación que ha quedado implementada en la declaración final de líderes en Río de Janeiro. Simplemente añadir que el presidente de Argentina, Javier Milei, conocido libertario, dio su apoyo a la declaración para no obstaculizar este consenso, pero ya ha puesto de manifiesto su oposición a este tipo de impuestos y a cualquier tipo de intervención del Estado. Así que será necesario seguir negociando. Se han comprometido a ello, así que esperemos que siga siendo así. Luis, en tu opinión, estos puntos, ¿cuál ha sido el más destacado? ¿También compartes la valoración de Daniel? Sí, yo comparto igualmente. Creo que el punto más destacado de esta cumbre G20 ha sido sobre todo esta lucha o esta presentación de la Alianza Global contra la Pobreza, contra el hambre en la pobreza. Es especialmente relevante porque es un proyecto muy personal del presidente Lula da Silva, que él mismo cuando era joven tuvo que salir de su Pernambuco natal debido a la sequía. Entonces es una persona que ha experimentado por sí mismo las penurias del hambre y durante toda su carrera política se ha enfocado especialmente en este problema, en el hambre y la pobreza. Ya en su primer mandato, de 2003 a 2011, implementó dos programas claves en Brasil, como son el programa Fome Cero y el programa Bolsa Familia, que fueron fundamentales para de alguna manera aliviar la pobreza extrema en Brasil y mejorar la seguridad alimentaria de millones de ciudadanos brasileños. En primer lugar, el programa Fome Cero, que estuvo vigente desde 2003 hasta 2010, fue una estrategia integral que combinaba las diversas políticas sociales para erradicar el hambre en Brasil. Se enfocaba en mejorar la producción y distribución de alimentos, haciendo que estos llegaran a los más vulnerables. Promovía además la agricultura familiar, la mejora de la nutrición en comunidades marginales y la inclusión social a través de transferencias en efectivo. Y quizás el programa más relevante de Brasil a nivel social en estos años, y es un ejemplo a seguir o un ejemplo de referencia en todo el mundo, es el programa de Bolsa Familia.
Es también el programa social más emblemático de Lula. Fue creado en 2003 y este programa proporcionaba asistencia financiera a familias en situación de pobreza extrema, pero lo hacía de una forma no simplemente transferencias directas, sino que las condicionaba a cumplir ciertos requisitos relacionados con la educación o con la salud, como por ejemplo garantizar la asistencia escolar de los niños y el acceso a la atención médica básica. Es un enfoque que era innovador por esta concepción integral, no únicamente transferencias, sino relacionarlo con más prismas del desarrollo necesarios para el desarrollo, y no solo ayudó a reducir la pobreza, sino que también impulsó la inclusión social y mejoró las condiciones de vida de millones de brasileños. Como digo, es un programa que sirve de referencia a nivel mundial y ha transformado la vida de millones de brasileños y sigue hoy en vigencia. Actualmente en Brasil sigue habiendo bolsas de pobreza, especialmente en los núcleos urbanos. No es el problema tanto de cómo cómo producir alimentos, sino hay suficientes alimentos en la actualidad. El problema es distribuirlos, cómo hacer que todas las comunidades, todas las personas accedan a ellos. Leí hace unos días un artículo en el cual se mencionaba que por ejemplo, había familias en las zonas urbanas de Río de Janeiro, de Sao Paulo, que contaban con acceso a comedores sociales en los cuales podían adquirir o podían comer por un real al día, cada comida. El problema es que para llegar a estos comedores sociales necesitaban desplazarse a través de toda la ciudad y el coste de desplazamiento era de 7 o 8 reales. Por lo tanto, tenían un acceso, digamos, teórico a estos programas de alimentos asequibles, pero la situación de la vivienda y la situación de la distribución de las ciudades no ayudaba a que les limitaba el acceso al mismo. Se están implementando innovaciones en este sentido para intentar que el acceso sea más fácil para todos, incluso programas móviles de comedores móviles que están intentando que estas personas accedan a estos alimentos. Decía que el hambre es un compromiso de Lula con la sociedad, con su país. Una vez asumida de vuelta la presidencia en 2023, Lula reeditó este compromiso en la lucha contra el hambre, especialmente en un contexto de inflación global y de aumento de la desigualdad. Y por eso, en el marco de su presidencia, la primera iniciativa grande es la que ha presentado en esta cumbre del G20, que es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. El objetivo no es simplemente acabar con la pobreza en Brasil, sino es reunir a países y actores internacionales para coordinar esfuerzos en la erradicación del hambre y de la pobreza extrema a nivel mundial. Se fundamenta en la idea de que la lucha contra estos fenómenos debe ser una lucha global, de coordinación y movilizar recursos financieros para proyectos de seguridad alimentaria y para proyectos relacionados con el desarrollo sostenible y la inclusión social. Un aspecto clave que ya mencionaba Daniel respecto a esta lucha contra la pobreza a nivel global es la propuesta de una reforma fiscal global que incluya el establecimiento de impuestos a las grandes fortunas o a los individuos con grandes fortunas, lo cual permitiría, según la concepción del programa, destinar suficientes fondos a la lucha contra el hambre en los países más vulnerables. Lula ha señalado repetidamente que si los multimillonarios pagan una parte justa de sus riquezas en impuestos, se podrían generar miles de millones de dólares anualmente para financiar estas iniciativas de desarrollo. Además, la Alianza promueve una reforma de los bancos multilaterales y la cooperación internacional para garantizar que los países más pobres puedan acceder a estos recursos financieros sin entrar en trampas de deuda o en situaciones de deuda que les condenen a no salir de ellas. Es especialmente importante dado la diferencia, la desigualdad entre los países ricos y pobres. Brasil ya bajo la presidencia de Lula ya está trabajando con países como Francia, con Sudáfrica y Colombia y otros aliados, así como con organizaciones como la Unión Africana, para crear una plataforma multilateral que impulse el financiamiento sostenible para la lucha, para la consecución de la seguridad alimentaria, promoviendo un enfoque, como decía, integral, que no solo aborde la distribución de alimentos, sino también el acceso a la educación, a la salud y a la infraestructura básica. Es, como decía, los pilares del programa de Bolsa Familia, que ahora, digamos, que se intenta expandir al mundo. El compromiso de Lula refleja la importancia como digo, de abordar las causas estructurales de la pobreza y del hambre, no únicamente promoviendo ayudas directas, sino, como digo, manteniendo un enfoque integral.
Sí, otro de los puntos clave es el cambio climático, que está muy relacionado con el hambre. Además, lo hemos visto este año, que ha sido devastador en cuestión de fenómenos meteorológicos. Tenemos Valencia, por ejemplo, recientemente, inundaciones también en China, en Brasil había sequía. ¿Qué se ha dicho con respecto a este punto en el G20? Pues para empezar un apunte, decías lo que está conectado. Precisamente el presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, decía que no es posible hablar del hambre y la pobreza sin hablar también del cambio climático, porque todo está conectado. Se trata obviamente de una de las cuestiones más apremiantes de la agenda del G20. El bloque ha alertado que el mundo se enfrenta a una crisis climática sin precedentes y por ello ha anunciado que durante la cumbre sus miembros, causantes de la mayoría de las emisiones en carbono, iban a discutir estrategias para promover una economía más global y más verde. La NASA, por ejemplo, pero podría citar a otras muchas fuentes de prestigio, advierte que el cambio climático ya no es un problema futuro, sino presente. Los cambios en el clima de la Tierra provocados por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero ya están teniendo efectos generalizados. Los glaciares y las capas de hielo se están reduciendo, el hielo de los ríos y los lagos se está rompiendo, los rangos geográficos de plantas y animales están cambiando y las plantas y los árboles florecen mucho antes que antes. La ONU advierte que el cambio climático está cambiando la disponibilidad del agua al hacerla más escasa en más regiones. Pone en riesgo la supervivencia de las especies terrestres y oceánicas, provoca un aumento global en la desnutrición en las poblaciones más pobres, y las tormentas destructivas se han vuelto más intensas y más frecuentes en muchas regiones del mundo. A medida que se elevan las temperaturas, se evapora a mayor humedad, lo que causa inundaciones y precipitaciones extremas, provocando también más tormentas destructivas. Pudimos verlo, lo comentabas tú, los efectos devastadores que tuvo en España una dana sin precedentes, una gota fría. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha estado presente en las reuniones del G20, porque España es país invitado permanente, el único país que cuenta con esa distinción, describió la dana como el mayor desastre natural de la historia del país y aseveró que el cambio climático mata. Decía Inger Andersen, subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Programa del Medio Ambiente de la ONU, que el G20, que representa más del 80% de la economía global, tiene el poder, decía ella, de sacarnos de este problema. Y recordaba además cuán significativo ha sido que la cumbre de este año se celebrase precisamente en Río de Janeiro, ciudad que ya fue la sede en su momento de la llamada Cumbre de la Tierra, que reunió a representantes de 179 países y dio pie a la firma de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. En este sentido, si me permitís, China le confiere una gran importancia a la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático, debido a que no tiene ningún sentido que esta lucha sea simplemente por países. En el marco de su firme apuesta, como decía, por el multilateralismo, fomenta el diálogo, los intercambios y la cooperación pragmática con todas las partes, promueve la cooperación sur-sur y el desarrollo verde de la iniciativa de la Franja de la Ruta, y además ha puesto sobre la mesa múltiples propuestas. El mismo Xi ha presentado medidas al respecto y ha urgido a abordar la cuestión en discursos ante la ONU o la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. China ha intensificado sus esfuerzos en materia de prevención, mitigación y alivio ante desastres, logrando cada vez mayor resiliencia ante el cambio climático. Asimismo, ha perseverado en un desarrollo bajo en carbono y ha alcanzado resultados positivos en el control de sus emisiones de gases de efecto invernadero. El país también ha puesto mayor énfasis en las campañas de sensibilización y promoción entre su población sobre el cambio climático y el desarrollo con bajas emisiones de carbono. Recordemos que Beijing fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022
Entonces se promovió la implementación de diversas medidas de sostenibilidad con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y lograr el objetivo de que todo el carbono utilizado durante los juegos se compensase de alguna forma. Todas las instalaciones de los juegos, una veintena larga, utilizaron electricidad ecológica y se reutilizaron las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. En su declaración final, los líderes del G20 reafirman sus respectivos compromisos de intensificar las medidas urgentes para hacer frente a esta crisis climática y los retos que plantean el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la degradación de los océanos y la tierra, la sequía y la contaminación. Aseguran comprender y reconocer la urgencia y la gravedad del cambio climático y por ello reafirman el objetivo de temperatura establecido en el Acuerdo de París, es decir, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, debido a que esto reduciría significativamente los riesgos y los impactos del cambio climático. Se muestran decididos a acabar con la contaminación por plásticos y a trabajar juntos para concluir antes de finales de este 2024 las negociaciones de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que sea ambicioso, justo y transparente sobre la contaminación por plásticos. Finalmente, reconocen también que los bosques proporcionan servicios ecosistémicos cruciales, además de actuar como sumideros a efectos climáticos, y por ello destacan la importancia de intensificar los esfuerzos para proteger, conservar y gestionar de forma sostenible los bosques y luchar contra la deforestación, incluso mediante la intensificación de los esfuerzos para detener e invertir la deforestación y la degradación de los bosques con vistas a 2030. Me gustaría también poner un poco en relieve, porque concretamente uno de los temas que creo que se discute mucho, sobre todo, es el rol que van a tener los países del sur global en esta cumbre, que han tenido, digamos, y que se pone de relieve justamente, lo enlazo un poco con el cambio climático, porque de hecho la COP29 que se celebraba en Bakú ponía de relieve que no se había llegado a la financiación necesaria que se había comprometido en 2009 en Copenhague, de 100.000 millones anuales para esos países que más están sufriendo y que son concretamente los países del sur, sobre todo también los países insulares, que están más sufriendo los estragos de ese cambio climático. Y pone de relieve también un poco esa necesidad también de que ellos tengan una mayor voz en reuniones internacionales como pueda ser el G20 o como pueda ser la COP29, porque se está fallando, digamos, se han fallado bastantes compromisos en este respecto. No sé si ha habido mención alguna en este G20, cuál es el papel que ha tenido los países del sur global. De hecho, sí ha habido mención, al menos a comprometerse a aumentar, como bien decías, esta voz de los países emergentes, de los países menos desarrollados, de los países en desarrollo, del sur global en general, en los grandes organismos internacionales, para que se tengan en cuenta sus necesidades y para que estos países puedan también pedir a los países desarrollados que asuman sus responsabilidades. Comentabas la cuestión del presupuesto. A lo largo de los últimos años, especialmente desde el sur global, ha ido tomando fuerza la idea de reformar, como decía, grandes instituciones financieras internacionales, aquellas surgidas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, las llamadas instituciones de Bretton Woods. Si bien es cierto que se ha reconocido siempre que estas grandes instituciones ayudaron en su momento a evitar nuevas guerras y crisis financieras, su reforma se hizo más que evidente a raíz de las últimas crisis, especialmente de la crisis económica mundial de 2008. Países como China, han abogado desde hace
bastantes años a reformar estas instituciones para aumentar en ellas la voz de los países en desarrollo y los países emergentes con el objetivo, como decía, de hacer oír sus demandas en busca de un equilibrio en la gobernanza internacional y la necesidad también de hacer asumir, como decía, las responsabilidades a los países más desarrollados. El G20 nació de crisis financieras y económicas con el objetivo de trabajar conjuntamente precisamente para superar estas crisis. Ahora el bloque y el mundo en general se enfrenta a una crisis, digamos, polifacética, en la que las tensiones políticas y geopolíticas ponen en peligro su capacidad para abordar retos como el fomento del crecimiento, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático. Te interrumpo un momentito porque ya tenemos imágenes del avión del presidente chino Xi Jinping que ya está aterrizando en Brasilia, la capital de Brasil. En breves aterrizará en esa pista en el aeropuerto y con un poco de suerte podremos ver al presidente de China bajar estas escaleras y previsiblemente a lo largo de este día y del siguiente comenzar esa visita de Estado que en un principio, de acuerdo con el gobierno del país sudamericano, comenzará el día 20. Se explorarán las sinergias aparentemente y las políticas y programas de inversión y desarrollo entre los dos países. También fortalecer las relaciones bilaterales y la coordinación en temas regionales y multilaterales. Como les decía, el día 20 está previsto que comience en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial de la Presidencia de la República, donde se llevarán a cabo varias reuniones. Posteriormente habrá una firma de documentos y una comparecencia ante la prensa. Y más adelante hay un almuerzo y también una cena prevista. Esa es un poco la agenda que ha dado a conocer el gobierno de Brasil sobre la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping. Ahí tenemos el avión, las dos banderas de Brasil y China. Un avión que hemos visto mucho en los últimos días, ya es como casi parte de la familia, de todos los que hemos estado siguiendo este viaje del presidente Xi Jinping a Latinoamérica. Efectivamente. Perdona que te he interrumpido en medio de las imágenes. Quería aportar, un pequeño inciso también sobre el G20, porque había una iniciativa propuesta, creo que especialmente para este G20, que era el G20 social. No sé, ¿nos podrías explicar un poco más de qué trataba esta iniciativa? Sí, aparte de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las iniciativas de esta presidencia de Brasil de G20, que recordemos, el G20 no es únicamente la cumbre de los líderes que nos ha ocupado de estos días, sino que son actividades o es una presidencia que se desarrolla a lo largo de todo el año y cuenta con cientos de actividades tanto en Brasil, en múltiples ciudades brasileñas, no solo en Río de Janeiro, sino también en otras ciudades brasileñas e incluso en otros países. Entre las iniciativas estrella de esta presidencia brasileña del G20 está el llamado G20 social. Siempre hemos visto que en las cumbres del G20, estos tipos de cumbres de líderes mundiales, hay mucha contestación social. En algunos casos se producen manifestaciones en los lugares donde se producen. Y la presidencia brasileña ha tratado de incluir los movimientos sociales en esta cumbre del G20. De manera que ha desarrollado lo que han llamado como el G20 social. Es también una iniciativa de Lula, quien el día 16, justo antes de la celebración de la cumbre de líderes, asistía a la clausura de esta cumbre social del G20 con una participación muy importante también del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que, como sabemos, Sudáfrica va a ser el próximo anfitrión durante el año 2025 de la cumbre del G20, lo cual da una idea de que esta cumbre del G20 social no se va a limitar a la edición de Brasil, sino que se instaura de alguna manera y va a tener continuidad en las próximas presidencias. Como decía, el G20 social, coordinado por la Secretaría General de Presidencia, es una iniciativa inédita creada por esta presidencia brasileña y es una culminación de un proceso de participación social previsto por Lula cuando tomó el relevo de la presidencia del G20 en diciembre de 2023. El objetivo es aumentar la presencia de participantes sociales y no gubernamentales en las discusiones para la toma de decisiones en la cumbre de líderes. El G20 social brinda un espacio para las diversas voces de la sociedad civil, de diversos actores como pueden ser los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, organizaciones juveniles e instituciones académicas, asegurando que sus preocupaciones sobre temas como la pobreza,
la desigualdad, la inclusión social, la igualdad de género y la justicia ambiental sean escuchadas a nivel internacional. Es decir, les da una voz y les conecta con la cumbre de líderes para amplificar estas preocupaciones. Se facilitan reuniones por las vías políticas y financieras de la cumbre de líderes mundiales y los grupos de compromiso y líderes de estos movimientos sociales. La programación de esta presidencia brasileña del G20 social ha incluido más de 130 reuniones en diferentes ciudades de Brasil y algunas en el extranjero, que, como decía, trataban temas como la igualdad de género, la corrupción, la transición energética, la promoción de la salud global y el desarrollo agrícola sostenible. En esta primera presidencia que se ocupa del G20, los grupos de participación se han organizado en diferentes áreas. Son 13 grupos de participación, entre ellos el S20, la sociedad civil, T20, los think tanks, Y20, jóvenes, mujeres, trabajo, ciudades, negocios, ciencias, startups, parlamentos, entidades fiscalizadoras superiores y los más recientes, que son los tribunales supremos, el J20 y el O20, los océanos. Además de esas actividades que son inherentes a los 13 grupos de participación del G20 social, también se han incluido iniciativas y eventos de manera que las esferas políticas, las conocidas como la senda de los Sherpas del G20, y las iniciativas financieras, los líderes financieros, tengan contacto con estos líderes sociales para llevar a la cumbre de líderes del G20 estas preocupaciones de la sociedad civil. Tenemos más imágenes de ese avión del presidente de China, Xi Jinping, que acaba de llegar a la capital de Brasil, Brasilia, para iniciar esa visita de Estado en el que estará acompañado, obviamente, por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Estás hablando de la iniciativa, Luis, del G20 social, que pretende democratizar y hacer más partícipe a más grupos de la sociedad en esta cumbre. Un cambio, una reforma, digamos, dentro de este sistema. Me gustaría preguntar también si, bueno, una de las propuestas era también un poco reformar la gobernanza global, ¿no? Aplicar cambiar un poco esos sistemas para que sea también más inclusiva, ¿no? Exacto. Los líderes del G20 en su declaración final, la declaración de Río de Janeiro, se comprometen a trabajar por un sistema multilateral reforzado y enraizado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, pero con instituciones renovadas y una gobernanza reformada que sea más representativa, más eficaz, más transparente y responsable, es decir, que refleje las realidades sociales, económicas y políticas del siglo XXI. Como comentaba hace unos instantes, muchos de estos organismos nacieron a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial y es obvio que el mundo ha cambiado muchísimo. En este sentido, el G20 se compromete, por ejemplo, a reformar el Consejo de Seguridad mediante una reforma que lo adapte a las realidades y exigencias del siglo XXI, lo haga más representativo, integrador, eficiente, eficaz, más democrático, más responsable y más transparente para el conjunto de los miembros de la ONU, con un mejor reparto de las responsabilidades entre todos sus miembros, al tiempo que mejora la eficacia y la transparencia de sus métodos de trabajo. Piden una composición ampliada del Consejo de Seguridad que mejore la representación de las regiones y los grupos ahora mismo infrarrepresentados y no representados, como África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe, por ejemplo. Reiteran su apoyo también a la reforma de la Organización Mundial del Comercio, algo por lo que ha abogado muchísimo China en los últimos años, para mejorar todas sus funciones con vistas a abordar los retos comerciales actuales y permitir que el comercio sirva de motor de crecimiento y prosperidad para todos. Dan la bienvenida, por ejemplo, a la 25ª silla en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, porque ello aumenta la voz y la representación del África subsahariana. Quería ahora dejar un poco de lado este G20 que nos ha dado muchos titulares, mientras vemos cómo como ya ha aterrizado el avión del presidente chino Xi Jinping y procederá a detenerse para luego poder
Bahrein, iniciar esa visita de Estado a Brasilia. Quería recapitular un poco cómo son las relaciones entre China y Brasil, porque llevan 50 años, comenzaron en 1974, y son pues los dos países en desarrollo más grandes del hemisferio oriental y occidental respectivamente. Me gustaría preguntar cómo ha sido la evolución de sus relaciones a lo largo de este tiempo. Pues precisamente son un poco lo que comentaba, son muy importantes porque estamos hablando de China, la segunda mayor economía del mundo y el país en desarrollo más grande del mundo, y Brasil, uno de los países, sino el país con más influencia en la región de América Latina y el Caribe. Las relaciones han cumplido este año 50 años, el 15 de agosto de este 2024 se cumplieron estos 15 años, pero es obvio que las relaciones entre China y Brasil van mucho más allá. Podría establecer un paralelismo, aprovechando esta gira de Xi Jinping que empezó en Perú, un paralelismo con Perú, porque las relaciones entre China y Brasil, las relaciones entre China y Perú empezaron un poco a raíz de las primeras migraciones de chinos que tuvieron lugar en América Latina. Las primeras comunicaciones de las que se tienen registro entre China y Brasil tuvieron lugar en 1812, cuando el entonces gobierno colonial portugués se dirigió a las autoridades chinas de la época para negociar la llegada de mano de obra china a Brasil para trabajar en plantaciones de té y de azúcar, una propuesta que, sin embargo, fue rechazada por las autoridades chinas de la época. A pesar de ello, con el paso de los años, sí se produjeron las primeras migraciones a Brasil a través de Macao, bajo control de Portugal. Entonces, las dos partes decidieron establecer relaciones en 1888 con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en un gesto, como decía, similar al que permitió el impulso de las primeras relaciones entre China y Perú, como decía, la primera parada de Xi Jinping en esta gira por América Latina. Sin embargo, por cuestiones geopolíticas y otras circunstancias de aquella época convulsa, los lazos entre ambos países fueron más bien esporádicos, basados únicamente en pequeños intercambios comerciales. La normalización de las relaciones entre ambos países no se produjo, como comentábamos, hasta el 15 de agosto de 1974, cuando el gobierno de Brasil, entonces claramente alineado con Estados Unidos, reconoció la República Popular China en medio de la política de deshielo entre Washington y Beijing. Los lazos entre ambos países se mantuvieron relativamente modestos debido a factores internos que impedían el impulso de estas relaciones, marcadas obviamente por una distancia geográfica que en demasiadas ocasiones, especialmente en aquella época, parecía insalvable. Si bien durante la década de 1980 se producen múltiples intercambios de visitas de alto nivel, como por ejemplo, puedo citar algunos casos, el presidente de Brasil, João Baptista Figueiredo, visitó China en 1984, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wu Xueqian, visitó Brasil, el primer ministro Zhao Ziyang visitó Brasil. No es hasta que ambos países empiezan a emerger como grandes potencias en desarrollo que es cuando realmente se amplía el alcance de sus respectivos intereses, cuando empiezan a converger, digámoslo así, sus intereses. Durante estas 5 décadas, China y Brasil han fomentado una relación que obviamente ha crecido en profundidad y amplitud desde entonces, y que más allá de cuestiones bilaterales ha puesto de manifiesto los grandes cambios que se han vivido en las dinámicas internacionales. Como decía, Brasil es considerado por muchos como la nación más influyente de América Latina, mientras que China es la segunda mayor economía del mundo y el mayor país en desarrollo del mundo. De ahí las grandes implicaciones que tiene esta relación más allá de cuestiones bilaterales. Paralelamente al surgimiento de China y de Brasil como grandes actores del escenario internacional, la influencia de Estados Unidos en América Latina se ha ido erosionando. No en vano es en esta época cuando empieza a escucharse a nivel informal, por decirlo así, el concepto BRICS. Este concepto, entonces, como decía, simplemente un concepto para definir a las mayores naciones en desarrollo del mundo, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Ambos países, China y Brasil, son fundadores ya así de este bloque de forma oficial de países conocido como BRICS, un grupo de economías emergentes que trabajan para aumentar su rol y el rol en general del sur global en la gobernanza mundial. El bloque aboga por reformas en instituciones internacionales como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Comentábamos antes estas cuestiones en las conclusiones del G20, parte de la agenda también, como decía, de este G20, con el objetivo de impulsar una mayor equidad, y además el bloque también ofrece un nuevo modelo de desarrollo centrado en los beneficios mutuos. Cuestiones geopolíticas a un lado, la asociación entre China y Brasil se basa también, obviamente, en su complementariedad económica. Sí. Si bien las relaciones entre China y Brasil no se limitan a la exportación de productos agrícolas, obviamente, recordaba Lula da Silva en una carta abierta con motivo del 50º aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos, que como decía aniversario que se produjo en agosto de este año, que la dimensión estratégica de la relación entre estos dos países precede al éxito de sus intercambios comerciales. Lula se refería, por ejemplo, al programa de satélites de recursos terrestres China-Brasil, que fue lanzado en 1988, conocido como CEBERS, perdón por el acento, un hito de la cooperación sur-sur en alta tecnología. El programa fortaleció la infraestructura espacial e impulsó la investigación, la innovación y el codesarrollo en sectores críticos. En octubre de 1999 se lanzó con éxito el primer satélite de recursos terrestres fabricado conjuntamente entre China y Brasil. En estos momentos, en la actualidad, diseñadores e ingenieros de naves espaciales de China y Brasil están trabajando en el desarrollo de un satélite de teledetección que obtendrá datos e imágenes para los servicios públicos y el desarrollo económico. Se llamará CEBERS 6 y se encuentra en fase de investigación y desarrollo en la Academia China de Tecnología Espacial en Beijing y el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, situado en la ciudad de Sao Paulo. Se convertirá en el 7º satélite de este programa de satélites de recursos terrestres entre China y Brasil. El satélite utilizará una estructura brasileña, pero estará equipado con instrumentos chinos de obtención de imágenes por microondas. Su lanzamiento está previsto para 2028 a bordo de un cohete portador chino Gran Marcha desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiwán, y trabajará en una órbita sincrónica con el Sol. Satélites aparte, ambos países también han colaborado en la creación de un laboratorio para estudios de meteorología espacial dedicado a estudiar la ionosfera y sus efectos en los sistemas terrestres, y el proyecto de construcción del telescopio Bingo, un radiotelescopio para cartografiar la emisión de hidrógeno neutro. De la misma manera que el CEBERS fue fundamental para que los dos países dominaran las tecnologías aeroespaciales hace 40 años, Lula también expresaba su deseo de que China y Brasil sean capaces de buscar nuevas áreas en las fronteras del conocimiento que sirvan de base a su cooperación para estos próximos 50 años, como la inteligencia artificial, los semiconductores y las fuentes de energía renovables. Ahí tenemos, perdona que te interrumpa, Daniel, tenemos de nuevo las imágenes del avión del presidente de China, Xi Jinping, y los vehículos de la comitiva que transportarán a la comitiva hacia sus destinos, suponemos el hotel o hacia el Palacio de Alborada, donde estará la residencia oficial presidencial. Recapitulemos, recordemos, la visita oficial comenzará el 20 de noviembre. Se explorarán las sinergias entre las políticas y programas de inversión y desarrollo de los dos países, además de fortalecer las relaciones bilaterales, que, como bien decía Daniel, siguen siendo bastante fuertes a lo largo de todos estos 50 años de relaciones diplomáticas, y además también la coordinación de temas regionales y multilaterales. Recordamos también los temas del G20, que han sido el cambio climático, el hambre y la pobreza, temas clave que también seguramente se debatan entre estos dos mandatarios. Recordemos que las actividades comenzarán el día 20, según el gobierno de Brasil, en el Palacio de la Alborada, que es la residencia oficial de la Presidencia de la República, y luego le seguirá una ceremonia de firma de documentos y una comparecencia ante la prensa
de los dos líderes. Aparte de eso, hay programada también un almuerzo ofrecido por el presidente Lula en el Palacio de Alborada, y en la noche en el Palacio de Itamaraty se realizará una cena que cerrará esa visita oficial. Esa es la agenda que ha dado a conocer el gobierno de Brasil. Esperamos todavía esa salida del mandatario. Vemos ahí de nuevo esos vehículos que transportarán a la comitiva china a sus respectivos destinos en Brasilia, la capital de Brasil. Hablábamos de la historia de las relaciones entre China y Brasil. Me gustaría comenzar ahora, pues seguir un poco con las relaciones entre China y Brasil, pero hacerlo desde un aspecto un poco más económico, un poco más actual también. De acuerdo con el gobierno brasileño, el intercambio en estos 10 primeros meses de este año, desde 2024, el intercambio comercial se ha situado en 136.300 millones de dólares, si no tengo mal las cifras. ¿En qué sectores principales se centran estos intercambios comerciales? Bueno, antes de detallar las relaciones comerciales, me gustaría un poco incidir en lo que ha comentado Daniel de la importancia estratégica de esta relación bilateral, no solo a nivel de los dos países, sino a nivel mundial. Las relaciones entre China y Brasil han atravesado periodos más, digamos, mejores y peores, dependiendo de los acontecimientos históricos y de los gobiernos de turno. Durante la dictadura en Brasil las relaciones se enfriaron, pero ya antes los dirigentes de los dos países habían dado cuenta de la necesidad de tener buenas relaciones con el otro país. También durante la última presidencia de Jair Bolsonaro las relaciones sufrieron un bajón importante, un enfriamiento importante. Sin embargo, desde el lado chino especialmente se hizo hincapié, se insistió en la necesidad de mantener unas relaciones provechosas, por el impacto que tienen no solo en la relación bilateral, sino en la situación mundial. China y Brasil se necesitan la una a la otra, no solo a nivel comercial, a nivel de inversiones, son economías muy complementarias, sino también para la idea la idea estratégica y su concepción del mundo, de un mundo más justo, con una mayor representatividad de los países en desarrollo. Digamos que son los dos países más poderosos en desarrollo a nivel mundial. El peso de sus economías es enorme y juntos es como necesitan estar juntos para alterar este orden mundial, buscando un orden mundial más justo, más equitativo y más representativo de los países del sur global. Ya detallando las relaciones comerciales, en particular, como mencionabas, las exportaciones de Brasil a China superan a las importaciones que realiza Brasil desde China. Esto es una anomalía en el comercio mundial. Brasil es de los pocos países que tiene una balanza comercial positiva con China y de hecho está bastante desequilibrada a favor de Brasil. Más de Brasil exporta a China. Perdona que te interrumpa, ahí vemos cómo empieza a bajar la delegación china y una comitiva esperándoles, que creo, no sé si llevan trajes tradicionales, no lo veo muy bien, pero veíamos ahí como bajaba uno de los del personal de la delegación china. Mientras tanto, y mientras vemos a ver si podemos seguir con la señal, podemos seguir comentando el comercio entre Brasil y China. Sí, mencionaba que, por ejemplo, de enero a octubre de 2024, las exportaciones de Brasil a China superaron los 83.000 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes de China en Brasil superaron los 30.400 millones de dólares. Esto según las aduanas chinas. Para el año 2023, que es el último que tenemos con datos completos, sucedió lo mismo, superó el total 180.000 millones de dólares, de los cuales las exportaciones de China a Brasil ascendieron a 59.000 millones de dólares y 122.000 millones de dólares fueron las exportaciones de Brasil a China. Y de hecho esta balanza comercial o esta desigualdad de los intercambios se acentúa cada vez más a favor de las exportaciones de Brasil a China. En 2023 Brasil siguió siendo la mayor fuente de importaciones agrícolas de China. Brasil exportó productos agrícolas por valor de más de 58.000 millones de dólares a China.
lo que representa más del 50% del comercio total de Brasil con China y casi un cuarto de las importaciones totales de China de productos agrícolas. Los principales productos de exportación de Brasil a China fueron la soja, el maíz, la carne de vacuno, los productos cárnicos, el azúcar y los granos de café. Brasil es el mayor proveedor de estos productos para China, en concreto de soja, de pollo y de azúcar. Y las exportaciones de estos productos agrícolas, las exportaciones han experimentado un auge en los últimos años. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, tan solo de soja, China importó más de casi 70 millones de toneladas en 2023, un aumento interanual del 29%. China también es un mercado de exportación muy importante para la carne de vacuno brasileña. En 2023, las exportaciones de vacuno brasileño a China representaron casi el 55% de las exportaciones totales de vacuno a China. Y se va aumentando esto, ya que el número de empresas autorizadas a exportar carne a China se incrementó en 2024 de 106 a 144, casi un 30 y pico %. Además, las empresas brasileñas siempre participan, tienen una participación estelar en eventos como la Exposición Internacional de Importaciones de China, que Daniel ha cubierto en varias ocasiones. En ella se pueden encontrar productos como la carne, la miel, el propóleo, el vino, los vinos espumosos o el café brasileño, que cada vez son más populares en las mesas de los consumidores chinos y acaparan cada vez mayor cuota de mercado. Y vistas las exportaciones brasileñas, ¿qué exporta China a Brasil? Pues principalmente maquinaria, equipos de informática, tecnología de comunicaciones, instrumentos textiles, acero y equipos de transporte. Entre estos, los productos de nuevas energías, los vehículos eléctricos e híbridos y productos de alta tecnología están ganando cada vez una mayor cuota de mercado y tienen un importante potencial de crecimiento. Mientras tanto, como decía, la principal exportación de China a Brasil fue maquinaria y equipos eléctricos, alcanzando un total de 18.000 millones de dólares en 2023. Los vehículos eléctricos están teniendo, sobre todo el año pasado, están teniendo un desempeño muy importante en el mercado brasileño. En los primeros 4 meses de 2024 se alcanzaron unas ventas de vehículos eléctricos chinos de 48.000 unidades, más que 8 veces el mismo periodo del año anterior, en los primeros 4 meses de 2023. Los vehículos eléctricos chinos representaron más del 36% del total de los vehículos eléctricos importados de Brasil y actualmente se han convertido en la 4ª categoría más grande de las exportaciones de China a Brasil. Los informes de la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos indican que las empresas chinas como BYD, Chery y Great Wall estuvieron entre las más vendidas en Brasil en 2023. Se espera, por supuesto, que el comercio entre China y Brasil siga siendo fuerte en los próximos años y Brasil está especialmente interesada en aprovechar el poderío de la economía china, del crecimiento económico chino y una clase media cada vez más pudiente para aumentar el valor y el volumen de sus exportaciones. Según un informe publicado por el Consejo Empresarial de China-Brasil en febrero de este año, se espera que las exportaciones de Brasil a China aumenten hasta 103.000 millones de dólares en 2030, siendo las principales exportaciones ya el mineral de hierro, el cobre, productos farmacéuticos y equipos de energía eléctrica. Además de las relaciones comerciales de exportación e importación, podemos hablar también de las relaciones de inversión, que son muy importantes. China es la principal fuente de inversión de Brasil, con una inversión acumulada de más de 100.000 millones de dólares en los últimos años y también representa el 47% de la inversión china en América Latina. Para darnos una idea de la magnitud de esta inversión acumulada brasileña en China, estos días comentábamos la obra del megapuerto de Chancay, que tuvo un coste en la primera fase de unos 1.300 millones de dólares. El proyecto total se supone que estará entre los 3.000 millones de dólares, alrededor de los 3.000 millones de dólares. Como decía, el stock total de inversión brasileña en China ya supera los 100.000 millones de dólares. No son proyectos excesivamente grandes, como el puerto de Chancay o otras obras de infraestructura, sino más proyectos menores, pero el total acumulado es mucho mayor. El total de las inversiones chinas, el 76%, entre 2007 y 2020, se han destinado al sector de la energía, de la electricidad
Y, sin embargo, la inversión china se está diversificando cada vez más, abarcando más sectores y con mayor potencial de crecimiento. Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por desglosarnos un poco lo que son las relaciones entre Brasil y China. Muchísimas gracias y buenas noches a los dos. Buenas noches, Juan. Un placer, buenas noches. Y sin tiempo para más, terminamos esta edición especial de CGTN Noticias. Antes de irnos, recordarles que desde CGTN en español seguiremos muy de cerca la visita de Xi Jinping para ofrecerles las últimas novedades al respecto en nuestro canal de televisión y en nuestras cuentas oficiales de CGTN en las principales redes sociales de Internet. Hasta la próxima.